todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden apagar las velas. Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor: mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradme, entrad, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavadero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y a oro refina a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor Dios, Rey de los ejércitos. Portones, alzad los dentales, que se alzan las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. Todos. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valoroso, el Señor, héroe de la guerra. Todos. El Señor, Dios de los ejércitos, el Rey de la gloria. Portones, alzad los dantiles, que se alzan las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos. Lectura de la carta de los Hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por medio a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiene una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo.
Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Ábrenos el corazón, Señor Jesús, acógenos, tu palabra quiero escuchar. Señor Jesús, eres la voz de Dios, eres la luz que alumbra a todo hombre a la vida. Con vosotros, con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregarlo a la oración, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Muy apreciada comunidad parroquial, durante esta semana algunos de los niños que están en primero, segundo y tercero, María, hemos celebrado en la catequesis la Candelaria. ¿Y quién de vosotros recuerda por qué se celebra hoy la Candelaria? 40 días atrás, Joan, ¿qué celebrábamos? Hace 40 días nació Jesús. Esperábamos un Salvador, Isaac, y hoy, estos días lo habéis visto en la catequesis, ¿quién fue al templo? ¿Quién fue? Y el niño, ¿no? ¿Y con quién se encontraron? Un anciano que se llamaba Ramón o Simeón. Simeón. Vale. Y San José que llevaba, la Virgen llevaba al niño Jesús. ¿Y San José que llevaba? ¿Un par de qué? De colonos, un par de colonos. De tórtoles o pichones. Dice la Escritura, sobre todo esta mañana en la liturgia de las horas, leíamos en el libro del Éxodo que cuando nace un varón, recordando el libro del Éxodo, cuando el faraón hirió a los primogénitos,
para que el pueblo nunca olvidase esta acción, estaba mandado que se ofreciera a Dios por los primogénitos, tanto de animales como de personas. Los primogénitos son el primer varón nacido en una familia. Pero yo quisiera hoy, para no hacerlo largo porque hay niños, y sí que me gustaría ver lo que hemos celebrado hoy, cómo se celebraba en la antigua iglesia, en los primeros años cristianos, sobre todo siglo II y siglo III. Dice un sermón de un santo padre, San Sofronio. El nombre es como el Simeón, los niños no lo recordarán. Dice: corramos todos al encuentro del Señor, los que con fe celebramos y veneramos su misterio. Vayamos todos con alma bien dispuesta. Nadie deje de participar en este día de fiesta. Nadie deje de llevar la luz encendida. Llevamos en nuestras manos cirios encendidos, ya para significar el resplandor de Dios, de aquel que viene a nosotros. Y expulsando las tinieblas, lo ilumina todo con la abundancia de su luz. Ya sobre todo para manifestar el resplandor con nuestras almas, han de salir al encuentro de Cristo. En efecto, del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en sus brazos la luz verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas, así también nosotros, iluminados por Él y llevando en nuestras manos una luz visible para todos, apresurémonos a salir al encuentro de aquel que es la luz verdadera. Sí, ciertamente, porque la luz ha venido al mundo para librarlo de las tinieblas en que estaba envuelto y llenarlo de resplandor. Y nos ha visitado el sol que nace de lo alto, llenando su luz a los que viven en tinieblas. Esto es lo que nosotros queremos significar. Por esto, miren qué bonito, por esto avanzamos en procesión, con cirios en las manos. Por esto acudimos llevando luces, queriendo representar la luz que ha brillado para nosotros, así como el futuro resplandor que procedente de ella ha de inundarnos. Por tanto, corramos todos a una, salgamos al encuentro de Dios. Ha llegado ya aquella luz verdadera que, viniendo a este mundo, alumbra a todo hombre. Dejémonos, hermanos, que esta luz nos penetre y nos transforme. Ninguno de nosotros ponga obstáculo a esta luz y se resigne a permanecer en la noche. Al contrario, avancemos todos llenos de resplandor y con el anciano Simeón acojamos aquella luz clara y eterna. Imitemos la alegría de Simeón y como él cantemos un himno de acción de gracias al engendrador y Padre de la luz, que ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la luz verdadera. También nosotros representamos a Simeón. Hemos visto la salvación de Dios, que Él ha presentado ante todos los pueblos y que han manifestado para la gloria de nosotros, los que formamos el nuevo Israel. Y así como Simeón, al ver a Cristo que libre de las ataduras de la vida presente, así también nosotros hemos sido liberados del antiguo y tenebroso pecado. Acogiendo en los brazos de nuestra fe a Cristo, que viene desde Belén hasta nosotros, nos hemos convertido de gentiles en pueblo de Dios. Y hemos visto con nuestros ojos al Dios hecho hombre, y de este modo, habiendo visto la presencia de Dios y habiéndola aceptado, en los brazos de nuestra mente y nuestro corazón, somos llamados en verdad el nuevo Israel. Esto es lo que vamos celebrando año tras año, porque no queremos, termina el texto, olvidarlo. Y es lo que hemos celebrado hoy. Tantos siglos
celebrando lo mismo. Y lo que hace un pueblo es celebrar siempre lo mismo con espíritu renovado. El tiempo pasa, las personas van pasando en el transcurso de los siglos, pero esta imagen que hemos visto hoy, generación tras generación, y aquí en Cocentaina, desde 1530, saliendo por esta puerta, en el silencio, en la noche, para llegar al encuentro con Cristo. No tiene sino sentido que llevando luces en las manos, nos acerquemos al que es el autor de la vida, que es Jesús en la Eucaristía. Y esto, dice el texto, no hemos de olvidarlo. Por ello, todos los días, y sobre todo todos los domingos, salgamos de nuestras casas como luz que estamos llamados a ser para encontrarnos con Cristo. Que no haya domingo que las familias cristianas dejemos de celebrar la Eucaristía, de encontrarnos con Él para poder transmitirlo a Él. Hagamos un momento de oración. Que nuestra oración, hermanos, se eleve a Dios puestos de pie, por el bien de toda la humanidad, a la que Cristo ha venido a iluminar con su presencia y salvar por medio de la Iglesia. Y hoy recordamos en esta Eucaristía a Juan Castelló Pérez y difuntos de la familia, Sor Teresa Escudero García, religiosa claresa. Por la Santa Iglesia de Dios, para que por la vida de sus fieles y el ministerio de sus sacerdotes haga brillar ante los hombres la luz de Cristo, Salvador de las naciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su labor sea siempre de servicio, de justicia y de paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están al fin de sus días, para que alcancen un tránsito feliz en la paz y en los brazos de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las madres de familia, para que reciban en sus hogares el honor, la ayuda y la gratitud que merecen sus afanes, por el bienestar de su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y por todos los miembros de nuestra comunidad, para que la manifestación del Señor en la carne sea causa de edificación y vida, y no ocasión de caída y escándalo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Dios y Padre, escucha nuestra oración, que haces suya Jesucristo, tu Hijo, en quien tú enviaste para compadecerte de nosotros, que vive y reina por los siglos de los siglos. Podéis sentaros.
llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que sean gratos a tus dones, presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque tu Hijo eterno como tú es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de Cristo Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y santos, cantando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco, nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos Juan Castelló Pérez y difuntos de la familia, a Sor Teresa Escudero García, religiosa clarisa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra de Candelaria, San José, y cuantos viviendo tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría en este día, vamos a rezar juntos la oración del Padre Nuestro. Hoy es un día que se hace eco de lo que el día de gloria va a ser. Es una imagen de la vigilia pascual. El santo de mañana, que es San Blas, es Cristo que vence a la muerte, el mártir, y por tanto nos anticipa lo que vamos a vivir. Antes de entrar en la Cuaresma, estas dos fiestas son como una indicación de que nuestra vida no es la penitencia, sino la resurrección y la vida. Cantemos con fe la oración que Jesús nos enseña. Sino mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En este día solemne de la Candelaria, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
oració final, recordar-nos que demà és Sant Blai i així des de temps immemorial es beneixen els pans i en el llibre de visites pastorals de 1890 diu que n'hi ha una relíquia de Sant Blai. La vaig buscar, no la vaig trobar, després de la guerra febria, i don Vicent em va donar una que procedeix d'Itàlia, de Maratea, i és la que està incrustada ahí en la imatge de Sant Blai, en aquest relicari. Demà es posarà sobre l'altar i podran venerar la relíquia. Per tant, demà tots aquells que vulguin portar, com és costum, els pans, caramelos. Si algú fuma, doncs també no passa res, a veure si deixa de fumar. Tot és possible. Però que no tinguem por, sobretot de prendre consciència de les coses. Tot en mesura és bo. Els dolços, el fumar de quan en quan també és necessari, però sobretot que tot mos evoque, com es diu en l'oració, a protegir la salut del cos i de l'ànima, que és el més important. Després, aquesta setmana que ve, hi ha un fet que és el dia 7, Milagro Vicent celebra 100 anys. Per tant, jo quan he hagut la parròquia a celebrar 100 anys, sempre del poble és important, però si són ningú a la casa, sempre ho hem viscut en gran alegria. Ella no pot vindre a l'església perquè està subjecte a l'oxígeno, celebrarem missa allí, i així a les 9 del matí sí que farem, espero que no em denunci, un mig volteig de campanes, però almenys aquesta generació que sempre han servit a l'església des del patronat i tots els anys donen l'alegria de poder portar el sacrament en l'octava de Pasqua, siga com un lloc d'agrair-li la fe, no sols els anys, sinó també la fe. I tal dia com avui és quan s'ofereixen els xiquets a la Mare de Déu. Per tant, si hi ha un xiquet, el que fem a 5 o 7 anys d'oferir-los tots els mesos, després oferir-los quan està la Mare de Déu en Santa Maria, tot això està molt bé, i el dia del bateig, però el dia que la Iglesia ofereix els xiquets és el dia d'avui, que és quan la Mare de Déu va al temple i l'anciano Simeó ofereix no a la Mare de Déu, sinó a Déu les criatures. Com sé que està Lola, està també la germana d'Isaac i de Quique, Marta, i si algun xiquet més que jo no ho vist des d'ací, ara en el camp final, mentre redoblen les campanes, no tocava menys, ja que algú no vol sentir-les, no passa res. A València no sé si arribarà, dic que faig sin arribar allà. I per això és alegria, ja toquen prou a difunts, que enguany han hagut 48 enterros. Bueno, no ho dic que portem ara d'any, de tot l'any 48. I 52 batejos. Han hagut més vida que mort, és un senyal de fe. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Si algún vol oferir als xiquets, que vinguin a ser altar.